29 de junio de 1973. Un cuerpo yace inmóvil en una habitación del Hospital de la Beneficencia Española. Afuera, la prensa espera la confirmación oficial. Adentro, los doctores firman el certificado de defunción de Germán Valdés, Tintán, el comediante que hizo reír a un país entero. Pero en ese mismo instante, en un despacho de la colonia San Ángel, un notario abre el testamento más corto de la historia del cine mexicano. Una sola hoja, una sola frase y ningún peso en las cuentas. Ese documento marcará el inicio de una guerra familiar que durará décadas. Durante años se habló de contratos perdidos con Disney, películas vendidas sin registro, cartas de amor ocultas entre dos hermanas Julián y una herencia que nunca apareció en los bancos. Se filtraron notas, se destruyeron facturas, se compraron silencios. De los más de 100 filmes de Tintán, 90% acabaron en manos ajenas. Y mientras México lo recordaba como el Pachuco de Oro, sus hijos descubrían que el apellido Valdés era más una condena que un orgullo. Hoy, 50 años después, seguimos sin saber toda la verdad. ¿Quién gastó el dinero? ¿Por qué los hijos del ídolo vivieron sin recibir un centavo de sus películas? ¿Qué pasó realmente con los 4 mayores, los que quedaron fuera del testamento? ¿Y cómo fue que solo 2 de ellos conservaron el nombre, pero perdieron la paz? En este video verás los documentos notariales extraviados, las demandas de Televisa, las entrevistas de una hija que rompió el silencio, y los archivos legales donde el apellido Valdés se convirtió en sinónimo de ruina. Esta es la historia que revela cómo la risa más icónica del cine mexicano terminó envuelta en tragedia, cómo la fama que prometía inmortalidad se transformó en una herida familiar, y cómo los hijos de un genio pasaron de la gloria a la sombra. Pero antes de entender la maldición, hay que regresar al principio. Cuando Germán Valdés aún creía que el éxito podía salvarlo de su propio destino. Ciudad Juárez, 1915. En una casa modesta de la calle Lerdo, en medio del desierto fronterizo, nace Germán Cipriano Valdés Castillo. Es el tercero de 12 hermanos, hijo de un agente de aduanas y de una madre que cosía ropa para sobrevivir. Su infancia es una mezcla de hambre, polvo y canciones improvisadas. Desde niño imita a los vendedores ambulantes, a los curas, a los soldados. Tiene algo que sus hermanos no, una habilidad casi mágica para transformar la miseria en risa. En 1925, la familia se muda a la Ciudad de México buscando una vida mejor. No la encuentran. Germán trabaja de mensajero, de limpiabotas, de locutor en la SW. Cada trabajo lo acerca un poco más a su destino. En 1935, con apenas 20 años, crea un personaje para un programa de radio, El Pachuco. Mitad mexicano, mitad norteamericano, traje ancho, sombrero inclinado, lenguaje de barrio y corazón de oro. El público se vuelve loco, lo llaman Tintán. En 1943 llega su oportunidad de oro, Hotel de Verano. Es un éxito. La gente lo reconoce en las calles, las cantinas repiten sus frases, los niños lo imitan. En menos de 5 años pasa de dormir en azoteas a vivir en mansiones de San Ángel. Hollywood le ofrece contratos. Walt Disney lo invita a poner la voz de Baloo en El libro de la selva y de Thomas O'Malley en Los Aristogatos. Pero Tintán prefiere seguir filmando en México. Quiere que su público lo entienda sin subtítulos. Durante los años 50, el cine de oro mexicano lo consagra como leyenda. Más de 100 películas, 30 discos grabados, giras por toda América Latina. Pero con el éxito llega la soledad. Tintán no pertenece del todo a ningún mundo. Demasiado norteño para los capitalinos, demasiado bohemio para los empresarios. Se rodea de músicos, poetas, mujeres, tragos y noches sin fin. En cada fiesta hay carcajadas y promesas de amor, pero también silencios que nadie ve. Su vida sentimental se convierte en un laberinto. En 1937 se casa con Magdalena Martínez, una mujer discreta con la que tiene a su primer hijo, Francisco Germán, pero el matrimonio dura poco. En 1948 se une a Micaela Vargas La Pachuca, cantante de carpas, rebelde y hermosa. Tienen 3 hijos, Javier, Olga y Genaro,
pero la fama y los excesos destruyen el hogar. Tintán se ausenta durante meses, las giras se mezclan con los amores, y en 1955 ella lo deja. Un año después, durante la filmación de El Bello Durmiente, conoce a Rosalía Julián, integrante del dúo Las Hermanas Julián. Rosalía se convierte en su gran amor, su refugio y su perdición. Con ella tiene 2 hijos más, Carlos y Rosalía, y forma la familia que siempre soñó, pero que el alcohol y la desesperación financiera pronto pondrían en peligro. Para 1960, Tintán es millonario. Tiene casas en Acapulco y Cuernavaca, autos de lujo, fiestas interminables con figuras como Pedro Infante y resortes. Pero en 1965 todo cambia. Los nuevos gustos del público, la llegada del rock y la censura política hunden su carrera. Los estudios ya no lo contratan. Empiezan los préstamos, los cheques sin fondos, las promesas que nunca cumple. En 1969 pierde su rancho de San Ángel. En 1970 es arrestado brevemente por una deuda bancaria. En 1972 vende los derechos de varias de sus películas para pagar hospitales y deudas con Hacienda. Y en junio de 1973, enfermo de cirrosis y cáncer pancreático, apenas puede caminar. En su último cumpleaños, brinda con agua y murmura una frase que su esposa recordaría años después. De tanto hacer reír se me olvidó cómo vivir. Esa noche, mira a sus hijos dormidos. Sabe que no les dejará dinero, solo un apellido pesado. No imagina que medio siglo después, ese apellido será sinónimo de pleitos, demandas, ruinas y fantasmas. Porque lo que empezó en Ciudad Juárez como un sueño humilde, pronto se convertirá en una cadena familiar de talento y tragedia. Cuando Tintán murió el 29 de junio de 1973, su viuda Rosalía Julián quedó con 6 hijos y una montaña de deudas. No había fortuna secreta ni cuentas escondidas. Las regalías de sus más de 100 películas estaban dispersas, los contratos sin registro y la casa de San Ángel hipotecada. El Pachuco de Oro había sido un ídolo, pero no un hombre de negocios. En su testamento, apenas dejó bienes materiales. Lo que realmente legó fue un apellido poderoso y, con él, una maldición silenciosa. Los hijos crecieron marcados por esa sombra. Carlos Valdés Julián, el mayor, intentó seguir los pasos de su padre. Participó en teatro, doblaje y televisión, pero nunca logró escapar del peso de la comparación. Ser hijo de Tintán es un privilegio y una condena, declaró en una entrevista con Excelsior en 1988. El público lo miraba con ternura, pero la industria lo trataba como una sombra. Rosalía Valdés. Julián, en cambio, sí heredó el talento y la disciplina. Debutó como actriz y cantante en los años 60. Con películas como El secreto del sacerdote y La casa de los 7 balcones. Pero tras la muerte de su padre, su carrera se interrumpió. Cansada de los rumores y de que cada entrevista terminara en una pregunta sobre Tintán, se retiró del cine. En los años 90 se dedicó a preservar su memoria, luchando por los derechos de exhibición y grabación de sus películas junto a su madre. Los demás hermanos, Francisco, Javier, Olga y Genaro, tomaron caminos alejados del espectáculo. Algunos trabajaron en empresas privadas, otros emigraron a Estados Unidos, pero ninguno pudo escapar del eco del apellido Valdés, un nombre que, aunque venerado, se volvió sinónimo de conflictos legales, deudas y resentimientos. A finales de los años 90, Televisa comenzó a retransmitir las cintas de Tintán sin pagar regalías completas. Rosalía, su hija, inició una demanda contra la televisora reclamando los derechos de imagen de su padre. Ganó parcialmente en 2001, pero los ingresos eran mínimos. Las copias originales de varias películas estaban en mal estado y las distribuidoras se habían quedado con los negativos. En una entrevista con TV Notas, Rosalía dijo, «Papá hizo reír a México entero, pero su trabajo no le pertenece a su familia, solo a quienes supieron registrar los papeles correctos». El caso más doloroso, sin embargo, ocurrió dentro de la misma sangre Valdés. El apellido, que durante medio siglo fue símbolo de talento y humor, se fracturó en herencias disputadas, egos y silencios.
Germán Valdés Jr., hijo de su primera relación, murió en la pobreza en 1994, sin haber recibido nunca un peso de las películas de su padre. Carlos, el mayor con Rosalía Julián, falleció en 2017 sin poder ver materializado el museo familiar que había soñado levantar. Y mientras tanto, la siguiente generación, los nietos de Tintán, apenas sobrevivía al olvido. Algunos intentaron revivir su legado en redes sociales, otros desaparecieron de la vida pública. Uno de ellos, según declaraciones recogidas por La Jornada, vendió documentos originales del actor por menos de 10,000 pesos solo para pagar medicinas. En 2020, Rosalía Valdés, la última heredera activa, concedió una entrevista a Infobae México, donde resumió en una frase toda la tragedia familiar: la maldición no fue de papá, la maldición fue del olvido. Porque lo que Tintán dejó no fueron millones, sino un legado cultural que nadie supo proteger. El mismo hombre que enseñó a un país a reír en tiempos de guerra murió sin saber que medio siglo después, sus propios hijos pelearían no por amor, sino por derechos, nombres y recuerdos. Detrás de cada carcajada filmada en blanco y negro había un sacrificio invisible, y esa es la ironía más cruel. Mientras México conserva su imagen sonriente, los Valdés, su sangre, siguen viviendo entre archivos polvosos, documentos perdidos y una herencia que nunca llegó. A la muerte de Tintán, parecía que la historia se cerraba con aplausos, pero en realidad apenas comenzaba el eco de una maldición. No una de brujas ni supersticiones, sino la de una familia condenada a repetir los mismos errores: talento, abandono, pleitos y olvido. En los años 70, Rosalía Julián y sus hijos intentaron mantener vivo el legado. Las películas seguían pasando en televisión, las carpas aún mencionaban su nombre, pero las regalías nunca llegaban completas. Televisa, Shima Films, Películas Ramex, todos usaban la imagen del pachuco sin pagar lo justo. Rosalía visitaba oficinas con carpetas de facturas, certificados y cartas firmadas por Germán Valdés. Casi siempre la recibían con sonrisas y excusas. En 1979, el INCIN intentó restaurar El Rey del Barrio. Los rollos estaban dañados por humedad. Nadie se hizo responsable. La familia pagó parte de la restauración con sus propios ahorros. Ese fue el primer aviso de que la herencia de Tintán no sería de oro, sino de polvo y litigios. En los 80, Rosalía Valdés Julián, ya adulta, se convirtió en la voz pública de la memoria familiar. Participó en homenajes en el Cine Roble, escribió columnas para El Universal y produjo el documental Mi Padre Tintán. En 1989. En cada entrevista repetía lo mismo: no quiero dinero, quiero respeto. Pero el respeto no paga cuentas. Carlos Valdés, su hermano mayor, atravesaba problemas financieros graves. Vendió vestuario original, fotografías y hasta la máscara del Rey del Barrio para cubrir deudas. Cuando murió en 2017, dejó un archivo disperso. Recortes, cartas de fans y los últimos contratos de doblaje que conservaban el nombre de su padre. Mientras tanto, la herencia cultural se transformó en guerra jurídica. En 1999, la familia Valdés demandó a Televisa por la retransmisión de 34 películas sin regalías. El proceso duró casi una década. En 2007, la Suprema Corte resolvió parcialmente a favor de los Valdés, pero el monto recibido fue simbólico. Las televisoras continuaron proyectando los filmes bajo cláusulas de interés cultural. La maldición no solo fue económica. Los nietos crecieron con el apellido como peso muerto. Francisco Valdés Martínez, hijo del primer matrimonio de Tintán, falleció en 1994 sin reconocimiento alguno. Fue sepultado en una tumba sin lápida en Puebla. Javier y Genaro, los hijos de su unión con Micaela Vargas, vivieron en el anonimato. Genaro trabajó de técnico en IMESE hasta su jubilación. Javier migró a Texas y murió en 2012. Y en medio de ese silencio, Rosalía, la última voz visible, enfrentó sola el desgaste. En entrevistas con La Jornada y Excelsior, reconocía su cansancio. He pasado media vida peleando para que no se olviden de mi padre. En 2019,
confesó que había vendido parte del archivo personal al Museo del Cine Mexicano por apenas 120,000 pesos para que al menos se conserve. La casa familiar de San Ángel, aquella donde Tintán celebró sus fiestas más recordadas, terminó embargada en 1986. En 2015 fue adquirida por un empresario que la transformó en restaurante-galería. Los vecinos todavía aseguran que en las noches se escuchan carcajadas y un silbido lejano que suena a jazz pachucón. Cada intento de rescatar el legado terminaba en laberinto. En 2020, el Instituto Mexicano de Cinematografía propuso digitalizar toda su filmografía. El proyecto se suspendió por falta de presupuesto. En 2022, Amazon Prime compró derechos de 5 cintas para su catálogo latinoamericano. Ninguna ganancia llegó a la familia, y mientras el nombre de Tintán seguía llenando pantallas, sus descendientes vivían en condiciones precarias. Algunos sobrevivían vendiendo recuerdos en ferias, otros daban conferencias en escuelas públicas. La maldición no era sobrenatural, era el olvido institucional de un país que idolatra a sus ídolos cuando mueren, pero abandona a sus familias cuando los créditos terminan. En una entrevista de 2023, Rosalía Valdés dijo algo que resume todo. A veces creo que mi padre no murió en 1973, sino que lo están matando poquito a poquito cada vez que alguien se ríe de él sin saber quién fue. El apellido Valdés, que una vez representó alegría, hoy evoca pleitos judiciales, documentos extraviados y descendientes que viven con nostalgia. Como si la risa que Tintán regaló al mundo hubiera sido arrancada de su propia casa. Porque esa es la verdadera maldición, no el cáncer ni las deudas, sino que la memoria colectiva conserve al personaje y olvide al hombre. Que los nietos vean su nombre en cines mientras comen con salario mínimo. La herencia de Tintán no se mide en pesos ni en metros de película. Se mide en la soledad que dejó. Durante los últimos meses de su vida, Tintán ya no era el hombre que desafiaba al mundo con un sombrero inclinado y una sonrisa insolente. Los médicos habían prohibido el alcohol, pero él seguía brindando con agua para no romper la costumbre. En la casa de San Ángel, los amigos dejaron de visitarlo. El teléfono sonaba menos. El público lo recordaba, sí, pero el trabajo escaseaba. La industria había cambiado. Los estudios pedían rostros nuevos, y el pachuco, aquel que había sido símbolo de irreverencia, ahora era considerado anticuado. El 29 de junio de 1973, a las 7 de la mañana, el silencio se instaló para siempre. Rosalía Julián, su esposa, sostuvo su mano hasta el final. No hubo ambulancia ni cámaras. Solo un suspiro y una habitación que se quedó sin risa. México amaneció con la noticia en los periódicos: murió Tintán, el hombre que nos hizo reír sin decir groserías. En el entierro, una multitud lo acompañó hasta el Panteón Jardín. Los mariachis tocaron Bonita, la canción que solía dedicar a Rosalía. Ella, sin lágrimas, solo murmuró, fue feliz. Pero nunca supo cuánto valía. Después vino el vacío. Los contratos de Televisa se disolvieron. Las cuentas bancarias mostraban números rojos. Los acreedores tocaron la puerta. Rosalía Julián se quedó con 2 hijos pequeños y un testamento que apenas decía una frase: para mis hijos menores, amor y protección. Los demás quedaron fuera. No hubo maldad, solo desorden. Tintán nunca aprendió a manejar el dinero porque nunca creyó que el dinero fuera importante. Con el tiempo, la memoria del ídolo se convirtió en batalla legal. En los 80, Rosalía y su hija, también llamada Rosalía, comenzaron una lucha interminable para recuperar los derechos de imagen, pero la burocracia era un monstruo sin rostro. Televisa poseía el 90% de sus películas. Disney conservaba las grabaciones de doblaje. Los contratos originales se habían perdido entre despachos y promesas. En 2001, una sentencia reconoció parcialmente a la familia como herederos legítimos, pero el dinero apenas alcanzó para cubrir abogados y deudas. Mientras tanto, los años pasaban. Los hermanos Valdés, Don Ramón, el Loco, el Ratón, morían uno a uno, dejando atrás el mismo destino: fama, enfermedad y pobreza. Parecía una maldición escrita con risas pasadas de moda.
En las entrevistas, los periodistas hablaban de la dinastía más alegre del cine, pero ninguno preguntaba por las cuentas vencidas ni por las medicinas impagas. En 2015, Rosalía Valdés publicó el libro Tintán, Todo por amor. No era un ajuste de cuentas, sino una carta de reconciliación. En sus páginas reveló los días de hospital, las últimas fotografías, los cheques sin fondo, los proyectos que quedaron inconclusos. 20 minutos y 54 segundos a 21 minutos y 17 segundos. Lo escribió sin rencor, solo con una necesidad, que el público recordara al hombre detrás del personaje. En la presentación del libro en la Cineteca Nacional, dijo con voz temblorosa, a veces creo que mi padre no murió, solo se quedó esperando que México lo vuelva a mirar. Medio siglo después, ese deseo sigue suspendido. En las calles de Ciudad de México, su rostro aparece en murales, en playeras, en afiches de cine antiguo, pero en su tumba apenas hay flores. La placa de bronce se oxida lentamente. Pocos saben que debajo de esa lápida descansan los restos de un hombre que dobló a Balú en el libro de la selva, que cantó con Agustín Lara, que compartió risas con Pedro Infante. El legado de Tintán no se mide en dinero ni en premios, sino en la huella invisible que dejó en la cultura popular. Su estilo pachuco cambió la forma en que el mexicano se veía a sí mismo. Rebelde, orgulloso, con sentido del humor. Pero su verdadera herencia, la que no se puede registrar en una oficina, está en esa frase que sus hijos repiten cada vez que lo recuerdan, nos dejó sin nada, pero nos dejó todo. Porque aunque los bancos cerraron sus cuentas, su voz sigue viva en cada carcajada que atraviesa generaciones. Y en esa risa, aún cansada por el tiempo, se esconde lo único que Tintán jamás perdió, su dignidad. 5 décadas después de la muerte de Tintán, su apellido sigue pesando como una sombra. No hay mansiones ni fortunas, solo recuerdos dispersos, documentos judiciales y una risa que suena vieja en las televisiones de madrugada. Los hijos del Pachuco de Oro envejecieron tratando de vivir con lo que su padre les dejó. Un nombre imposible de sostener. Carlos Valdés Julián, el mayor de la última esposa Rosalía, murió en 2017. Pasó los últimos años clasificando fotografías y notas de prensa, preparando un museo que nunca abrió. Cuando enfermó, guardaba en una caja de zapatos las llaves del archivo familiar. Recortes, contratos, negativos de películas. Después de su muerte, nadie reclamó esa caja. Su hermana Rosalía Valdés, Julián vive aún, discreta, alejada de cámaras, dedicó su vida a proteger la memoria de su padre. En entrevistas recientes repite lo mismo, nos dejó sin dinero, pero con dignidad. Esa dignidad se convirtió en su cruz. Durante años fue la única que asistía a los homenajes oficiales. Cada vez menos gente la reconocía. Los otros hijos de los matrimonios anteriores siguieron caminos silenciosos. Francisco Valdés Martínez trabajó como abogado en Puebla hasta su muerte en 1994. Javier y Genaro Valdés Vargas se retiraron del ojo público. El primero falleció en Texas en 2012. El segundo vive pensionado en el IMSS. Olga Valdés Vargas, maestra jubilada, es la única que conserva cartas manuscritas de su padre con bromas y dibujos de pachucos. Pero la maldición Valdés no se detuvo con ellos. El nieto Germán Valdés Tresó, hijo de Francisco, intentó seguir la tradición artística. Apareció en telenovelas y series como Camelia la Tejana y Tres Idiotas, y interpretando papeles breves, casi simbólicos. La prensa lo llamó el nuevo Tintán, etiqueta que terminó asfixiándolo. En entrevistas confesó su miedo, me exigen ser gracioso todo el tiempo, pero a veces no tengo ganas de reír. Ese eco emocional es lo que define a los Valdés, una familia construida sobre el humor que paradójicamente fue perdiendo la alegría. Cuando la Secretaría de Cultura celebró en 2020 el centenario de Tintán, apenas unos pocos familiares asistieron. Rosalía llevó flores al Panteón Jardín y un retrato de su padre enmarcado. No hubo discursos oficiales, solo un mariachi pequeño tocó bonita frente a la tumba oxidada. Mientras tanto, en Internet, la imagen del Pachuco se multiplicaba. Murales, memes, camisetas, tatuajes.
Jóvenes que nunca escucharon su voz usan su rostro sin saber que detrás hubo un hombre que murió sin dinero. Rosalía Valdés dijo entonces, hoy todos usan su cara, pero pocos recuerdan que ese rostro alimentó a una familia entera que pasó hambre. En 2023, el IMCINE digitalizó 30 de sus películas, la familia no recibió regalías, pero sí una invitación a una proyección especial. En la pantalla, la voz de Tintán volvía a cantar contigo, y el público reía. Rosalía lloró en silencio. Cuando terminó la función, se acercó a los estudiantes que aplaudían y dijo, gracias por reír, porque eso es lo único que mantiene vivo a mi padre. Los nietos más jóvenes crecieron sin escándalos. Algunos viven en Estados Unidos, otros en el norte de México. No heredaron fortuna ni fama, pero sí el temor a repetir la historia. Uno de ellos contó a Excelsior que la frase más repetida en las reuniones familiares es, ríe, pero con cuidado. Y sin embargo, hay esperanza. En 2024, Rosalía Valdés presentó en la Cineteca Nacional un documental hecho por jóvenes cineastas. Tintán vive. No tiene presupuesto ni patrocinadores, solo imágenes restauradas y testimonios familiares. En una de las escenas finales, Rosalía dice, la risa de mi padre no murió, solo espera ser escuchada con respeto. Esa frase resuena como un epílogo, porque la maldición Valdés nunca fue el fracaso ni la pobreza, sino el olvido. Cada vez que una película suya se proyecta sin créditos, un poco de esa risa se pierde. Pero cada vez que alguien vuelve a escuchar su voz, Pachuco, y sonríe, el ciclo se rompe. Hoy, en 2025, la dinastía Valdés ya no tiene glamour ni lujos. Tiene memoria. Y eso, para ellos, es suficiente. Porque aunque el dinero se evaporó y las películas pertenecen a otros, la risa de Tintán todavía reverbera en las paredes de las casas humildes, donde la gente lo sigue viendo. Ahí es donde su maldición se convierte en redención. La historia de Tintán no termina en los aplausos, ni en los carteles de cine, ni en las carcajadas que siguen resonando en las madrugadas de televisión. Termina en los silencios. En esos silencios donde su familia, sus hijos y nietos, intentaron entender cómo el hombre que hizo reír a millones no pudo evitar que la tristeza se instalara en su propia casa. Durante décadas, el apellido Valdés fue sinónimo de talento, improvisación y alegría. Pero también fue la prueba de que el éxito público no garantiza la paz privada. Germán Valdés, el genio detrás del Pachuco de Oro, dio a México una identidad, una risa distinta. Una manera de mirar al pobre con orgullo. Pero detrás del sombrero y del sot suite había un hombre que no supo detener el ritmo, que no aprendió a cuidarse, que confundió el amor con el aplauso. Sus hijos heredaron la nostalgia sin heredar la fortuna. Heredaron una historia que los medios contaron a su manera, pero no la parte más humana, la del cansancio, el olvido, las promesas incumplidas. Rosalía Valdés, la última guardiana de su memoria, lo ha dicho 1000 veces, papá no dejó dinero, dejó su alma en cada película. Esa es la frase que resume toda esta saga. 50 años después, su tumba sigue sin flores frescas, pero sus películas continúan llenando pantallas. En cada una de ellas, el público sigue riendo. Sin saber que detrás de esa risa hubo noches de desesperación, de deuda, de enfermedad. Tintán fue uno de los grandes, pero también fue humano, y quizás esa sea la razón por la que sigue siendo querido, porque nunca pretendió ser perfecto. El apellido Valdés sobrevivió al escándalo, al olvido y a la pobreza. Sobrevivió gracias a los pocos que se negaron a dejarlo morir. A los hijos que preservaron sus cintas, a los nietos que suben fragmentos a redes sociales, a los fanáticos que aún lo citan como símbolo de dignidad. Su legado no está en los registros legales, sino en la memoria colectiva de un pueblo que aprendió a reírse de sí mismo sin vergüenza. Hoy, al mirar hacia atrás, no queda duda, Tintán no fue una maldición. Fue una advertencia, una historia sobre lo que sucede cuando la fama se confunde con el amor, cuando el talento se convierte en herencia sin guía. Su mayor tragedia no fue morir sin dinero, sino que sus descendientes tuvieran que luchar por el derecho a recordarlo con justicia. Y sin embargo, entre tantas pérdidas, hay algo que nadie pudo quitarle.
Cada vez que alguien vuelve a escuchar su voz pachuco, su acento mestizo, su forma de bailar entre risas. Germán Valdés vuelve a la vida porque mientras el mundo siga riendo con él, la maldición se transforma en redención. Han pasado más de 50 años desde que Germán Valdés Tintán fue sepultado entre mariachis y aplausos. Medio siglo después, su nombre sigue en marquesinas, en murales, en las playeras de jóvenes que nunca lo vieron en vivo. Pero su familia vive otra realidad, un linaje de risas convertidas en susurros, de gloria transformada en herida. De todos sus descendientes, solo Rosalía Valdés Julián sigue siendo la voz viva del apellido. Vive en un departamento modesto del sur de Ciudad de México. No hay lujos, solo paredes cubiertas con fotografías de su padre en el set de El Rey del Barrio. En el doblaje de Baloo, en fiestas donde todos reían menos él. Rosalía dedica sus días a responder mensajes de admiradores y a custodiar un archivo que nadie más quiso cuidar. No tenemos fortuna, tenemos memoria, dice con una serenidad que suena a resignación. Los nietos de Tintán nunca tuvieron la fama ni los privilegios de sus abuelos. Algunos trabajan en empleos comunes, otros prefieren no usar el apellido. Uno de ellos, Ricardo Valdés, conduce un taxi en Guadalajara. Otro, Germán Valdés Jr., intenta producir un documental independiente con imágenes inéditas de su abuelo, pero carece de apoyo institucional. No hay fundaciones, no hay becas, no hay protección de derechos, solo la voluntad de no dejar que la historia se borre. En 2023, cuando el IMCINE lanzó una campaña para restaurar el cine de oro, las películas de Tintín quedaron fuera por problemas legales de derechos. Fue Rosalía quien insistió hasta lograr incluir 2 cintas, El Ceniciento y Calabacitas Tiernas. Cuando vio su nombre en pantalla grande después de tantos años, lloró. No por nostalgia, sino porque comprendió que aún había tiempo de sanar. Esa es quizás la verdadera redención del apellido Valdés. No en los tribunales ni en las cuentas vacías, sino en la gente anónima que sigue riendo. En los músicos que versionan Bonita en plazas. En los comediantes jóvenes que lo citan sin saberlo. En los hijos de los hijos que vuelven a pronunciar su nombre sin vergüenza. Cuando se pregunta a los familiares que aprendieron de todo, la respuesta es casi unánime. Que el humor puede salvarte del hambre, pero no de la soledad, que el talento no basta si el amor no se hereda, que un apellido famoso no es un refugio, sino una deuda. Rosalía resume esa lección mejor que nadie: mi padre fue amado por millones, pero solo quería ser recordado por uno, su familia. No supo cómo lograrlo. Hoy, mientras los nietos buscan rehacer sus vidas lejos del espectáculo, el mito del pachuco sigue vivo, aunque su rastro familiar se disuelva. No queda fortuna, pero queda una advertencia, que el brillo más grande puede nacer del dolor más profundo, y que la risa, esa que él regaló al mundo, también puede ser una forma de pedir perdón. Porque la maldición del apellido Valdés no fue la pobreza ni las demandas, sino el silencio. El silencio que separó a un padre de sus hijos, a los hermanos entre sí y a un país de su propio pasado. Y romper ese silencio, contarlo todo, es la única manera de curarlo. Hoy, cuando alguien escucha una canción de Germán Valdés o repite una de sus frases, sin saberlo, ayuda a cerrar un ciclo. Porque cada carcajada que sobrevive a la tristeza es una victoria contra el olvido. Y tal vez ahí, en esa risa que resiste, en ese recuerdo que se niega a morir, está el verdadero legado de Tintán. El hombre que quiso hacer reír al mundo y terminó enseñándonos que el humor también puede ser una forma de redención. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.